Bueno, Luis, estábamos haciendo un poco de tiempo en este martes porque queríamos enganchar a nuestro invitado de lujo hoy internacional que está conectado con nosotros, profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, estudioso de temas relacionados con el poder político y eclesiástico y populismo en nuestro continente, acá en América Latina. Escribe en Clarín y en La Nación, que son nuestros diarios más importantes, y le damos la bienvenida al Libro Sin Tiempo. Hola, Loris Sanata, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme y siempre es un placer hablar con Argentina, como estar ahí con ustedes. Bueno, acá Luis Muchas y Nuria gracias. te saludan. A ¿Nos ver, ves? lo tenemos en línea, Sí, acá lo está. veo perfectamente y Perfecto, muy bien. Lori Sanata, nos comunicamos con usted porque acaba de ser publicado aquí en Argentina El Puntero de Dios, su segundo libro publicado este año en Argentina, eh, para conmemorar de alguna manera o analizar lo que han sido estos 10 años de papado de Jorge Mario Bergoglio, ¿no? Del Papa Francisco. Y yo quería preguntarle lo siguiente, porque cuando asume el Papa hace 10 años atrás, ¿no? Estaba muy presente el recuerdo este de Juan Pablo II como el Papa que hizo caer el comunismo, ¿no? Y la esperanza tal vez estaba puesta para muchos argentinos en que Francisco acabara con el populismo en Latinoamérica, ¿no? El Papa que ha llegado desde el fin del mundo para acabar con el populismo. ¿Cuál ha sido el saldo de esos 10 años de pontificado? la pregunta daría para mucho. Ujú. Ahora, si esta era la expectativa, el saldo es totalmente negativo. O sea, el Papa, tanto por su magisterio como por su actuación política, no fue un Papa antipopulista. Pero me permito decir que era una expectativa equivocada. O sea, no había por qué pensar que Bergoglio, por su trayectoria, Jorge Mario Bergoglio, por su trayectoria, podía contrastar el populismo latinoamericano. O sea, en realidad su biografía, toda su biografía, es una biografía interna a la tradición del populismo latinoamericano y en el caso específico, como buen argentino, dentro de la trayectoria de la tradición nacional popular argentina. Toda su formación se hace dentro del nacional catolicismo argentino y el nacional catolicismo argentino siempre vio en el peronismo, o sea, en el típico, en el más clásico movimiento populista argentino, su brazo secular. El peronismo nace, ¿no? Del revanchismo nacional católico contra la Argentina laico-liberal, de manera que, repito, eh, el saldo es negativo, pero porque la expectativa era equivocada. En ese sentido, Bergoglio fue coherente con sí mismo. Desde su punto de vista, la cultura del pueblo latinoamericano, para utilizar la palabra típica de la teología del pueblo que él mismo representa, está encarnada en los movimientos nacionales y populares. Siempre fue así y fue Ujú. coherente consigo mismo. Claro, curiosamente, el Papa es cada vez menos exitoso entre los políticos peronistas de su país, ¿no? Porque con Alberto Fernández, usted lo analiza en el puntero de Dios, ¿no? Pero con Alberto Fernández no consigue tener una buena relación desde el momento de la sanción de la ley del aborto libre, pasando por la designación de el embajador ante la Santa Sede y con Massa, que ha sido el candidato más votado en Argentina en las últimas elecciones, tampoco hay una buena sintonía, ¿no es cierto? Es cierto, tiene toda la razón. Hay una tensión de fondo, ¿no? Entre el populismo religioso y el populismo político. A Desde ver, el ¿cómo es comienzo. eso? A ver, cuéntenos. Desde el comienzo. O sea, el populismo religioso piensa en una política religiosa, o sea, en una política que reconoce su fuente de legitimidad en los valores religiosos. Ujú. Entonces la expectativa es que el peronismo sea, para simplificar, una especie de partido católico.
En cambio, el populismo político piensa en una religión política, o sea, piensa que al ser un partido que encarna la cultura católica del pueblo o de la mayoría del pueblo, piensa que la Iglesia debe en cierta medida someterse al poder político. Y de ahí el conflicto, por ejemplo, entre Perón y la Iglesia en el 55, de ahí los conflictos dentro del mundo católico y del mundo político en la Argentina de los años 73-76, cuando gobernaron los peronistas. De ahí el conflicto también de Bergoglio, arzobispo, con Néstor Kirchner. O sea, desde la perspectiva de Bergoglio, no existe ninguna duda que el peronismo, no solamente el peronismo, pero especialmente el peronismo, encarna la raíz católica de la nacionalidad. Esto no cabe la menor duda. Pero también es consciente que el peronismo es un movimiento político, no un movimiento religioso. Y como movimiento político es heterogéneo, y dentro del peronismo siempre, siempre, desde el primer momento, al lado de sectores populares y católicos, siempre hubo sectores que vienen de la izquierda, que vienen de sectores más secularizados, y por lo tanto el intento crónico por parte no solamente de Bergoglio, en general de la Iglesia Católica Argentina en general, de devolver el peronismo a su cauce nacional popular. Ujú. Este es esa es la razón crónica, ¿no? El funcionamiento crónico del sistema político argentino. O sea, desde la perspectiva de Papa Francisco y de la mayoría nacional católica de la Iglesia argentina, primero hay una parte del país que encarna la Argentina nacional popular. Contra de esa Argentina nacional popular se levanta el enemigo principal. Uso esta palabra porque es una palabra que utilizaba el mismo Bergoglio cuando era provincial de los jesuitas en los años 70. El enemigo principal de la Argentina nacional popular, de la Argentina peronista, es la Argentina secular. O sea, Ujú. es Macri, es Milei, son los cipayos, son los antipatria, los antipueblo, etcétera. Pero una vez que gobiernan los peronistas, bueno, los peronistas hay que devolverlos a su causa nacional popular, porque dentro del peronismo siempre están metidos sectores que vienen de la izquierda y que son seculares a su vez, ¿no? Y entonces de ahí que participe de la interna peronista. Esto más o menos es el mecanismo que está examinado y analizado en mi libro. Loris, te hago una pregunta, pero para que nos vayamos un poquito más atrás de tu recorrido como catedrático de lo que es el populismo en América Latina. ¿Cuál fue para vos el comienzo, el principio, ese puntapié para que te dediques a estudiar estos movimientos populistas o, por llamarlo también, bueno, después partidos, ¿no? Como hablas del peronismo y demás. Ah, bueno, esta es una pregunta autobiográfica, ¿no? Sí, un poco sí, para que nos cuentes. Bueno, fue medio al azar. Fue medio al azar porque la verdad que cuando yo llegué a la Argentina conocía muy poco del peronismo, no me interesaba del tema religioso. Yo vengo de una historia secular, por lo tanto laica, totalmente laica. Ajá. eh, pero la verdad es que al comenzar a estudiar el peronismo, al comenzar a estudiar especialmente el resurgimiento de la tradición nacional católica de la Argentina de los años 30, que fueron mis primeras investigaciones, descubrí un mundo. Y el mundo es lo religioso, es la extraordinaria relevancia que lo religioso tiene para entender la historia, la política, la sociedad, la economía, los valores, ¿no? Que nos permean a todos. Y Argentina además está tan parecida a mi propio país, a Italia, Mm. que estudiar Argentina fue una manera para entender también mi país, mi pasado, mi historia. Y nada, y de a poco el tema me resultó tan fundamental que hoy me parece sorprendente que haya muchos historiadores que no se interesan en el tema religioso y en la relación entre lo religioso y la política. Me parece que se están perdiendo la puerta de ingreso a lo fundamental. Esta es mi opinión hoy, después de 30 años de investigar esto. Sí, ¿y cómo ves la religión hoy acá? O sea, vos desde allá, porque, bueno, con los años hay como muchos cambios, ¿no? ¿Vos pensás que Bueno, sigue arraigada de la misma manera acá en la Argentina? Y a la política, ¿no argentina? claro, la premisa necesaria, y yo
a pesar de ser creyente, le tengo todo respeto a toda la forma de religiosidad, de sensibilidad religiosa y todo. Claro que yo no me dedico a la religiosidad en sí mismo, sino Sí. a, la transformación de la religiosidad en un ambiente político, en un sistema de valores, culturas e instituciones políticas. Si lo vemos desde este punto de vista, la característica argentina, que creo que sigue existiendo a pesar de todos los cambios, es de cómo lo religioso y lo político se han quedado imbricados. O sea, a Ujú. pesar de la fuerte secularización que sin duda ha habido en la Argentina y que sigue habiendo, o sea, es un proceso en marcha, ¿no? Que va creciendo cada vez más. Y no es solamente la secularización de la costumbre, que es un fenómeno más bien de capas medias y urbanas. Hablamos también de una verdadera revolución religiosa que se está viviendo en la Argentina como en todo el continente americano, ¿no? O sea, el mercado religioso que prácticamente no existía hasta hace 40 años, hoy es un mercado extraordinariamente dinámico. O sea, los católicos son cada vez menos y son cada vez menos, son cada vez más diferentes de cómo eran antes, ¿no? Pero a pesar de esto, en la cultura política argentina, el factor religioso se ha tan imbricado con la idea de identidad nacional que Ujú. sigue siendo un factor de poder extraordinario. No hay sector político, social, cultural relevante que de una forma u otra no busque una legitimación religiosa, no busque una legitimación en la cultura Contundente es, religiosa del Loris. pueblo. ¿Perdón? Contundente, digo. Es que a mí me, bueno, sí, ese es el fruto de lo que veo, de lo Sí, que investigo. Ujú. sí, sí. Muy interesante esto Muy, también. sí. Yo veo que hay a la vez también nuevos elementos, como por ejemplo los derechos de los pueblos originarios, el cambio climático y todas esas cosas que van permeando en la cultura política argentina, que no termino de comprender a cuál de estos dos idearios se asimilan mejor, ¿no? ¿En qué manera se asimilan al ideario nacional o si al contrario pertenecen a esta facción ilustrada que usted mencionaba también en alguna entrevista? Es que en realidad no hay tema que no se pueda leer desde ambas las perspectivas. Ahora, claro que yo estoy simplificando, ¿no? La historia, la vida y nuestra historia no son binarias, o sea, no existe una tradición ilustrada o Claro. una tradición nacional popular. Por supuesto, esta es una simplificación. Sería Claro. muy aburrida la vida si todos viajáramos con una etiqueta en la frente que no dice nacional popular o ilustrado. Seríamos ridículos todos, ¿no? Pero sin duda son visiones del mundo que existen, tampoco se puede negar, ¿no? Que existan, que tengan su propia historia, su propia genealogía. Ahora, todos estos temas, esto tan relevante que acabas de mencionar, o sea, el cambio climático, los derechos de los pueblos originarios, son todos pueblos que se pueden declinar tanto desde la perspectiva ilustrada como desde la perspectiva nacional popular, sin duda, como todos los temas. O sea, los pueblos originarios, yo que vengo de una tradición ilustrada, bueno, le tengo todo el respeto, pero, pero realmente son pueblos solamente o son también personas e individuos. ¿Son pueblos o solamente pueblos con sus culturas originarias o ciudadanos también que van evolucionando? No sé, si a mí me dijeran que yo soy un etrusco, porque hace 2000 años en mi región vivían los etruscos, me sorprendería un poco. Las Mm. costumbres cambian, hay que preservarlas, hay que defenderlas, pero también tienen el derecho a evolucionar. Muchas veces, desde una perspectiva nacional popular, se tiene un discurso muy paternalista, ¿no? Hacia los pueblos originarios, como si fueran una especie de reserva natural para preservar inmune de la historia, pero eso es imposible, no tiene mucho sentido. Mm. Lo mismo el cambio climático. El cambio climático, ¿cómo se enfrenta? Con una ecología integral, o sea, con una especie de antimodernismo, de acuerdo con la cual todos deberíamos volver a una pureza originaria, que por supuesto no vamos a conseguir. O vamos a enfrentar el cambio climático de forma racional, utilizando los instrumentos tecnológicos y científicos y también los cambios de costumbre que son necesarios en nuestro estilo de consumo. Pero los efectos negativos del progreso, ¿se combate con el progreso o se combaten negando el progreso? Esas son las preguntas que yo creo que la diferente postura ponen frente
a estos problemas. Es cierto, porque cada vez más se vuelven también actores políticos quienes encarnan estas ideas, por lo menos aquí en Argentina. Y a propósito de nuevos actores políticos, a mí me gustaría que usted, que ha sido un estudioso de la Argentina y del populismo, me hablara sobre Javier Milei, porque Javier Milei, para no ponerlo con etiquetas en la frente, como usted dice, de repente parece también un fenómeno popular y de masas. Lo es, sin duda. Sí. Lo está demostrando. No sabemos exactamente todavía quiénes son sus masas. No sabemos si las masas que siguen a Milei por las ideas que él propone o por lo que encarna en términos de ruptura. Esto pasa con todo, con el surgimiento de todos estos fenómenos de outsider que aparecen de repente en la arena política, ¿no? O sea, tienen un seguimiento que es un seguimiento de voto de sus ideas, en ese caso sería de ideas del liberalismo económico, pero tienen muchos devotos que en realidad lo siguen porque precisamente son outsiders, porque proponen una ruptura entre lo nuevo y lo antiguo. Esto siempre pasa en todo el mundo. Y hasta cuando no se haya sedimentado, hasta cuando no haya tenido responsabilidad de gobierno o de poder, no sabremos efectivamente si siguen sus ideas o su ruptura. Yo creo que la emergencia de Milei sea un poco el espejo al revés de la hegemonía kirchnerista de esos 20 años. O sea, tan radical fue el kirchnerismo en su pretensión que el pueblo kirchnerista fuera el único pueblo legítimo, el que tenía el monopolio de la virtud, bueno, que generó su contrario. Generó su contrario y arrasó con todas las posibilidades intermedias. O sea, creó un hombre como Milei, un fenómeno como Milei, que se alimenta exactamente de la negación, de la contrariedad total a todo lo que representó el kirchnerismo. El kirchnerismo idolatró el Estado y acá tenemos una devoción absoluta del mercado. Allá había colectivismo, acá hay un individualismo extremado. O sea, los populismos siempre son así, se crean su propio revés, su propio enemigo, se lo crean a su medida. Sí, usted sigue las noticias, ¿no? De Argentina, me imagino. Y esta última semana estuvo bastante convulsionada la política porque Juntos por el Cambio y todo lo que representa Mauricio Macri, que es el expresidente, y el PRO, mostraron su apoyo a Javier Milei. ¿Qué lectura hace de eso? Bueno, acabo justo de enviar una nota que saldrá en los diarios en los próximos días sobre este tema. Ahora, cuando hay una polarización como la que estamos viendo, Mm, o sea, nadie preveía que fueran al balotaje Milei y Massa, especialmente después de la primaria, ¿no? Cuando Massa salió muy golpeado, tercero, y sí, sí, ahora salió primero. sí, Fue fue bastante raro, ¿no? sorpresivo, fue Raro, sorpresivo. sí. Bueno, es sorpresivo. Sorpresivo hasta cierto punto, porque repito, si el populismo se crea su propio contrario, o sea, si el kirchnerismo creó, entre comillas, Milei, el crecimiento de Milei obviamente compactó al peronismo, de manera Sí, que la polarización está un poco inevitable. Ahora, frente a una polarización, es inevitable que aquellos que se quedaron en el medio, o sea, la coalición de Juntos por el Cambio, sufra tensiones enormes. Es sí. inevitable. Es inevitable que se peleen entre ellos. O sea, es inevitable que los radicales no lo voten a Milei. Milei está diciendo que Alfonsín fue el peor presidente de la historia. ¿Cómo lo van a votar los radicales a Milei? ¿No? Es impensable. O sea, los radicales hacen los radicales, no se lo puede acusar de ser radicales, es bastante inútil. Pero también es inútil acusarlo a Macri. O sea, Macri sabe muy bien y tiene razón cuando piensa que Milei creció sacándole votos a él. O sea, los votos de Milei vienen, no todos, pero en gran medida de los electores que votaban el PRO, sin duda. Entonces, ¿qué puede hacer Macri? Yo probablemente de estar en sus zapatos habría hecho lo mismo. O sea, o pierdo mis electores, entonces me quedo como un general sin tropas, o Sí, los acompaño junto a Milei y trato de civilizar a los bárbaros, o sea, de
de encauzarlo a Milei dentro de un cauce más moderado y más liberal democrático, ¿no? O sea que cada uno es racional. En realidad nadie traicionó a nada, no deberían llamarse traidores los unos a los otros, porque total mañana tendrán que volver a unirse entre ellos. Ok, Estamos, bien. estamos en conversación con Loris Lori Sanata. Sanata, profesor de la Universidad de Bolonia, catedrático y además a quien conocemos habitualmente por escribir en los principales medios de comunicación de la Argentina. Loris, ¿nos esperás? Hacemos una pausa y regresamos. No me muevo. A propósito de la religión y la política, ¿qué papel juegan los curas villeros en la política argentina en su análisis, Sanata? Los curavilleros no son muchos y a veces, por lo tanto, por la exposición mediática que tienen, dan la impresión de tal vez tener más peso de lo que tienen efectivamente, pero aunque sean pocos, tienen un valor simbólico extraordinario. Y yo creo que su valor simbólico no resida simplemente en la influencia política que tienen, eh, sino también en los valores que encarnan. Quiero referirme a estas dos cosas, la influencia política de los curavilleros y los valores que encarnan, lo que significan simbólicamente. La influencia política es notable en los sectores pobres. Y ahora que estamos hablando de un país como Argentina, que tiene, ¿cuánto? 40, Sí. 50% de pobres, de marginales, bueno, obvio que esta influencia se vuelve enorme. Ahora, el tema es que, y yo creo que aquí tocamos un nervio, la verdad, y muy importante en la historia de Argentina. O sea, la prioridad dada a los pobres, la famosa opción preferencial para los pobres, como se la llama, hizo que en cierta medida la Iglesia Católica Argentina, que siempre se identificó con la identidad nacional por arriba de las instituciones republicanas, como si las antecediera, como si fuera la fuente de legitimidad de las instituciones republicanas, la Iglesia Argentina siempre le disputó los pobres, y hoy estamos hablando por tanto de la mitad de la población, a las instituciones republicanas. O sea, hay un conflicto de legitimidad. Para la Iglesia Argentina, el pueblo de Dios son los pobres, y esto representan los curavilleros. El pueblo de Dios son los pobres, y el pueblo de Dios es moralmente superior al pueblo constitucional, al pueblo de las instituciones republicanas. Digo esto porque es muy difícil que se pueda consolidar una democracia pluralista y republicana en un país donde una institución tan poderosa como la Iglesia Católica le disputa al pueblo. Este es un tema muy delicado y muy profundo de la historia argentina. Después hay el tema valorial, que también es muy relevante. O sea, si uno lee, si uno escucha con atención el mensaje de los curavilleros, no solamente desde hoy, desde hace muchas décadas ya, la idea es que el pobre es el rostro de Cristo, la pobreza es una virtud, la pobreza es el arquetipo de la virtud y por tanto del pueblo puro. Ahora, dentro de una cultura de ese tipo, por tanto, el progreso, la prosperidad, la afirmación personal, el éxito, el logro, la creatividad, la innovación, son todos fenómenos que atentan a la pureza del pueblo porque amenazan su pureza arquetípica. Ojo porque este sistema de valores imperceptibles, inconscientes, que están bien representados por los curavilleros, explican bastante bien las dificultades culturales argentinas con el desarrollo. O sea, el problema que la cultura política nacional, estoy generalizando por supuesto, tiene con la prosperidad. La idea, y la conozco bien porque Italia no es muy diferente, no crean. La idea es que quien tiene éxito, quien tiene un poco de dinero, quien es un empresario que inventa cosas, que produce, que logra vivir un poco mejor,
en realidad es mal visto, no es un ejemplo positivo. O es un ladrón, o es un corrupto, o es un hombre que vendió el alma al diablo porque perdió la pureza que en cambio el pobre conserva de forma arquetípica. Es una jaula para el pobre, como antes decíamos de los pueblos originarios, el pobre también se lo ve con demasiado paternalismo, yo creo. Bueno, de todo esto, Loris va a estar publicando su próxima columna. ¿En dónde va a salir? ¿En qué medio? ¿En dónde lo vamos a poder leer? Bueno, lo envié a La Nación A hace La 10 Nación. años. En La Escribo en La Nación. Muy Nación, bien. no sé cuándo saldrá, bueno, Bueno, pero no sí. importa, lo vamos a leer ahí. Pero bueno, Loris, este programa es un programa de libros, vos sabés, y veo que atrás tenés una biblioteca llena de libros. Bueno, Sí. además de política, que ya conversamos casi todo el programa, ¿vos qué lees? ¿Qué te gusta leer de más vinculado a la literatura, ¿no? O a la ficción. Sí, yo, como ven atrás mío, y bueno, y que no ven las demás piezas de mi habitación, bueno, quien ama los libros lo sabe, es una especie de fetichismo, ¿no? Que tenemos con los libros, por lo tanto, soy un lector compulsivo. Pero leo, y por lo tanto sí, ahora en los últimos años estoy leyendo muchas menos novelas. Ajá. Soy lector de clásicos de novelas. O sea, tengo mis épocas, he tenido la época rusa, he tenido la época francesa, he tenido la época latinoamericana, tenido la época anglosajona, pero principalmente clásicos. Y admito que amo mucho más la novela del siglo XIX muchas veces que la del XX, aunque mi obra preferida siga siendo un superclásico alemán del comienzo del siglo XX que es Los Buddenbrook. Yo soy para las historias familiares de largo alcance que me fascinan y las Bueno, amo. acá Luis es lector de clásicos, así que Sí, puede sí, pero no llegué a tomar nota de cuál es el clásico alemán preferido de Lori Sanata. Bueno, Los Buddenbrook, Thomas Mann. Thomas Mann. Sí, yo amo locamente. Thomas Mann es de mis preferidos. eh, pero claro, como investigador, ustedes saben que siempre le digo a mis colegas Sí. que muchas veces leen mucho más que yo, les hago notar que el historiador, lamentablemente, tiene poco tiempo para la lectura, porque está absorbido por los documentos. Cuando yo escribí una biografía de Fidel Castro, por ejemplo, Sí, es verdad. me tuve que leer y me leí todos los discursos de Fidel Castro. Ahora, ustedes pueden imaginar un colega mío cuántos libros más interesantes habrá leído en su vida mientras yo leía todos los discursos de El Fidel último Castro, rey católico. el último rey católico. Pero claro, a mí me toca, así como ahora estoy trabajando en una biografía política de Jorge Mario Bergoglio, precisamente, y claro que me tengo que leer todas las homilías, todos los discursos, todos los libros publicados por Bergoglio. Tal vez de estar libro me dedicaría a leer otras cosas, de manera que mi posibilidad de leer es limitada respecto a mi deseo. Pero los Buddenbrook, no se olviden, Thomas súper Mann, clásico de siempre. comienzo del siglo XX, extraordinario. Muy bien. Bueno, y la Universidad vos das clases en la Universidad de Bolonia. Sí, en mi universidad, sí. Aquí La estudié, Alma aquí me Mater formé. Studiorum. ¿Es la universidad más antigua del mundo? Es la más antigua de Occidente, se suele decir, efectivamente, o sea que se acerca a los 1000 años. ¿Cuántos, Yo no estaba todavía en la época de la fundación, yo no estaba presente. 1000 años, imagínense. Eh, ahora, sigue siendo una buena universidad. Dentro de todo sigue siendo y es una gran universidad. Bolonia no es una metrópolis, pero es una ciudad universitaria. Bueno, los invito a todos a conocerla porque vale la pena conocerla. ¿Y de Buenos Aires, cada cuánto venís? ¿Sos de un frecuente visitador de nuestra ciudad o no? Bueno, para mí Buenos Aires si me lo aceptan, es mi segunda casa. Un La, montón. la primera vez que yo viajé a Buenos Aires era el año 1988, o sea que estamos hablando
hagan la cuenta, 35 años. Sí. Yo viajo todos los años en septiembre, pues doy clases ahí, dirigo una maestría para la Universidad de Bolonia, tiene una sede en Buenos Aires, Sí. pero a veces puede ser que viaje varias veces por año. Ahora en diciembre voy unos 3 o 4 días, por ejemplo, pero yo no podría vivir sin Buenos Aires. Es una, es una parte tan relevante de mi vida que no podría. Durante la pandemia ha sido realmente muy, muy, muy duro quedarme tan lejos tanto tiempo, eso sí. Bueno, qué bien, qué lindo que hables así de nuestra ciudad. Escucha, Loris, tenemos un mensaje para vos. Lori Sanata es uno de los grandes expertos mundiales en populismo y diría que es el número uno de estudioso de populismo en América Latina, en todas sus manifestaciones, no solo políticas, sino por supuesto también religiosas, porque bueno, entre tantas cosas, Lori Sanata no solo ha enfrentado a el relato, lo que creemos con lo que de verdad sucedió, sino porque le ha encontrado la vuelta a estos fenómenos tan peculiares de raíces finalmente religiosas como el peronismo. Yo aprendí muchísimo leyendo a Loris. Y voy a hablar sobre todo muy brevemente del libro sobre la política exterior de Juan Domingo Perón, que es un libro que realizó con los archivos de los países que tenían relación con la Argentina o una relación importante con la Argentina en esos momentos, buena o mala, y ahí encontré un método, porque mucho de lo que sucedió en los años peronistas no está, por ejemplo, en los diarios de esos dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón, porque obviamente había censura. Así que, bueno, yo después trabajé con los diarios de los países vecinos para enterarme de un montón de cosas que yo desconocía absolutamente y que bueno, y que aquí desconocemos. Por lo tanto, también uno puede ver la enorme diferencia entre lo que creemos y lo que de verdad estaba sucediendo, los sentimientos también que están normalmente muy bien reflejados en esa primera crónica, digamos, de los tiempos que siempre se da en los diarios, en el periodismo. En fin, podría hablar muchísimo de Lori Sanata. Soy su fan, él lo sabe y bueno, tengo pendiente entrevistarlo por su último libro, El Puntero de Dios. Lo tengo ahí también para leer. Creo que he leído casi todos sus libros y es un honor para mí que siga, para todos nosotros, me parece que siga interesado en la Argentina, queriéndola, porque sé que Lori Sanata nos quiere como muchas veces los mismos argentinos no nos queremos a Wow, nosotros. Bueno, qué teníamos al mensaje. aire a la periodista Silvia Mercado y nos adelantamos, Nuria, Sí, a entrevistar a Lori Sanata por El Puntero de Dios. qué lindo mensaje, Bueno, Loris. ¿cómo agradecerle? La verdad, es una amiga, le tengo mucho afecto, la conozco hace muchos años, Silvia, y bueno, me emociona, la verdad que el Bueno, mensaje me emocionó mucho. Además mencionó un libro que es de los más desconocidos Mm. y que yo amo mucho, que me costó muchísimo trabajo, que tal vez se haya valorado poco, pero bueno, uno tira la botella al agua, después con los mensajes adentro, antes o después llegarán. Y a Silvia le llegó el mensaje del libro este, La Internacional Justicialista, y mil gracias, Silvia, realmente con todo mi afecto, te lo digo desde acá. bueno, Y muchas gracias, Loris, por darnos estos minutos y compartir todo con nosotros. sí, la Este verdad, libro, este libro, El Puntero de Dios, el último, bueno, tu afecto por la Argentina, que vemos reflejado también en este caso, ¿no? La periodista. eh, tu y bueno. español casi perfecto, ¿no? Sí, Un y español por casi supuesto el perfecto. análisis, ¿no es cierto? El análisis Sí, sobre lo que subyace en la política argentina. y que estés interesado mirándonos, que está bueno, una mirada objetiva de no nosotros que estamos metidos acá y que a veces estamos bastante confundidos con todo lo que pasa, ¿no?
los entiendo especialmente en este momento, entiendo que sea un momento especialmente esto complicado, pero el mundo no termina hoy, no termina el 19 de noviembre, la historia sigue, la historia puede cambiar en cualquier momento, así que bueno, yo sigo con ustedes. Un Deseanos fuertísimo suerte. abrazo. Bueno, Loris Sanata estuvo con nosotros en Libros sin Tiempo. Muchas gracias. Saludos desde Argentina. Gracias, Loris. A ustedes.